Gloria sea el nombre bendito del Señor. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias por tu amor. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Háblanos en esta mañana también, Señor, en este tiempo, que podamos bendecir tu nombre, así como lo hemos hecho durante todo el servicio, que en esta hora podamos ser edificados, Señor, confortados con tu palabra, desafiados, Dios mío, con el poder de tu Espíritu, para poner en práctica tus verdades. En el nombre de Jesús, gloria a tu nombre. Amén y amén. Hoy, siendo un día muy especial, vamos a estar compartiendo este maravilloso tema, y es que a lo largo de la historia, durante aproximadamente, desde hace 504 años, nosotros conocemos este día, no como en algunos lugares que lo tienen como Halloween o la fiesta de las brujas, y tristemente algunos cristianos celebran hoy Halloween en vez de celebrar y proclamar que un día como hoy, hace 504 años atrás, Dios usó un hombre para crear una historia diferente. Así que en base a este punto hoy queremos estar hablando sobre una breve historia de la Reforma y sus principales enseñanzas. Cuando hablamos de la Reforma, cuando hablamos de la protesta, de los protestantes, evidentemente nosotros vamos a entrar en lo que es la historia, ¿verdad?, de la vida cristiana. De hecho, debemos entender el contexto en el cual se desarrolla la Reforma, que es mucho más que unas tesis que se puso en las puertas de una iglesia. Martín Lutero, de hecho, él juega un papel importantísimo en la Reforma. Pero antes, durante y después de Martín Lutero, ¿verdad?, existieron otros voceros de la verdad. Martín Lutero se conoce como el paladín, pero había otros hombres llevando a cabo esta manifestación donde era Dios y su palabra lo que estaba en juego. No comprender ese periodo nos puede traer el grave peligro de repetir los mismos errores, como algunos en aquel momento que le dieron más importancia a lo que un concilio, un dogma o una persona bajo la autoridad del Señor llamado el Papa o el Sumo Pontífice decía, en vez de lo que Dios decía y dice en su palabra. Aún a pesar de todos estos aconteceres, el remanente fiel de Cristo ha permanecido y permanecerá en medio del rechazo y ataque a Dios y su palabra. ¿Se ha dado cuenta que la historia de la iglesia está marcada en una parte por sangre, persecución, y en otra parte por victoria de un remanente? A pesar de que la iglesia ha sido estremecida, a pesar de que la iglesia ha sido atacada, ¿verdad?, durante todo su tiempo, aún así Dios permanece fiel y su iglesia permanece en pie por el Dios que tenemos. ¿Alguien dice amén a eso? El bosquejo breve que quisiera estar tratando es, en primer lugar, mencionar algunos líderes antes de la Reforma. Después mencionaremos algunos líderes en la Reforma y posterior. Y después hablaremos de lo que ocurrió el 31 de octubre de 1517. Y por último, la Reforma y sus principales enseñanzas, principalmente 5 grandes temas de este tiempo. Así que veamos entonces esta breve historia de la Reforma y sus principales enseñanzas. En primer lugar, vamos a ver aquí alguna foto de varios líderes antes de la Reforma. Cuando vemos estos 3 personajes, hay más, pero solo seleccionamos 3 que entendemos que fueron claves en lo que hicieron antes que Lutero hiciera su protesta. Después del nacimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y su desviación de la sana doctrina, ocurre lo que se conoce como la etapa medieval. Desde el siglo V hasta el siglo XVI, vamos a ver un periodo de oscuridad tal, hermano, que durante aproximadamente unos 1100 años, la Biblia no era el centro de las congregaciones. Triste, ¿verdad? La predicación era en latín y muchos no entendían el latín. Lo que el Papa decía era ley y lo que decían los concilios era ley, y nadie se iba a detener a preguntar, ¿y qué dice la Biblia? Eso es lo que se conoce en la parte de la iglesia como la etapa medieval. Así que durante este punto tenemos a varios señores. El primero acá, John Wycliffe o Juan Wycliffe, en Inglaterra, 1320-1384. Cuando vemos a este señor, él fue una de las primeras personas en realizar una traducción de la Biblia en latín, conocida como a la Vulgata. Él tradujo de esa versión, ¿verdad?, en 1382. Lo importante con este señor John Wycliffe es que uno de sus postulados es que él mencionaba que la Biblia estaba por encima de las propias interpretaciones de la iglesia.
En tiempos donde los recursos no eran tan asequibles, donde solo la iglesia tenía el poder, este señor, Juan Wycliffe, desafió a sus contemporáneos y desafió a todos los que estaban alrededor suyo, diciendo: mostremos a Dios por medio de la Biblia y no por medio de la iglesia. Y usted dice, ¿cómo? Sí, porque la iglesia había corrompido la interpretación. La iglesia católica, apostólica y romana había corrompido la interpretación, y aparece un John Wycliffe. También tenemos a Juan Hus. Este señor que ustedes ven aquí a su derecha, Juan Hus, Reino de Bohemia, 1370, ¿verdad? A 1415. Este señor, incluso antes de Lutero, nosotros vamos a ver que uno de sus principales aportes como reformador y predicador, a este se le considera uno de los precursores, como decía, de la Reforma Protestante, y murió increíblemente quemado en la hoguera tras ser condenado de herejía en el Concilio de Constanza. Juan Hus fue uno de los que dijo 100 años antes de que Lutero llegara que él veía, ¿verdad?, un cisne que se levantaba entre las cenizas. Y de hecho, después cuando vemos a Lutero, parte de su escudo era un cisne, ¿verdad? Y de una forma milagrosa, él estaba incluso hasta dando una profecía de que alguien vendría a defender el evangelio de Jesucristo 100 años después. Y este señor, por ser creyente, terminó en una hoguera. ¿Cuántos cristianos por menos que eso? ¿Cuántos cristianos porque a veces le dicen en el trabajo lo ofenden por ser cristiano? ¿Cuántos cristianos que simplemente donde estudian o donde viven, la gente por ser cristiano trata de hacer de la vida imposible? Y dice, no, pero mira lo que yo me he buscado por tener a Cristo. Bueno, Juan Hus murió en una hoguera y decidió no negar al Señor. La fidelidad de este hombre no se quedó solo en palabras, sino que llegó a la acción. Y es en ese punto donde nosotros vemos que la vida cristiana, ¿qué pasa cuando llega la decisión de vivir o morir por Jesucristo? Otro de los señores que tenemos acá es William Tyndale. Este señor inglés, ¿verdad?, de 1495 a 1536. William Tyndale, de hecho, es conocido, entre varias cosas, por haber traducido la Biblia del griego y el hebreo, ¿verdad? Además de imprimirla en inglés. Estando en Inglaterra, en el segundo viaje tuve la oportunidad de ver el Nuevo Testamento en inglés, es decir, el primer Nuevo Testamento en inglés traducido, ¿verdad?, de los idiomas antiguos, griego y hebreo, al inglés. Y ese señor lo hizo. Y quizás usted dice, bueno, ¿y eso qué a mí? Que si lo tradujo del idioma, del hebreo, del griego, ¿qué tiene que ver? Ese hombre tradujo la Biblia y ¿sabe lo que le costó? La vida. Y a veces nosotros ni la leemos. A veces nosotros hasta nos olvidamos dónde dejamos la Biblia. Y este señor, recuerden, la importancia que tiene las traducciones de las Biblias en ese punto es que muchos no hablaban en latín. Y muchos no tenían acceso a la palabra del Señor en su idioma. Y este señor decidió, William Tyndale, hacer esa traducción al inglés. Bueno, de hecho, ¿cómo terminó? Terminó siendo ejecutado por estrangulamiento y después quemado en público en 1536. ¡Wow! Por traducir la Biblia, ¿verdad? Veamos varios líderes entonces ya de la etapa de la Reforma. Solo voy a mencionarlo porque son muchos, pero quisiera en algunos quizás destacar un breve detalle. Martín Lutero, lo sabemos, era un monje, ¿verdad?, alemán, y desde este punto Martín Lutero fue ese paladín, es decir, él fue como el vocero general, pero había muchos alrededor de él, ¿verdad? Tenemos a Martín Lutero en Alemania, tenemos a Ulrico Zwinglio en Suiza, a John Knox en Escocia. Hay una frase de este señor, John Knox, que la primera vez que la escuché, taladró en mi corazón. Este escocés dijo en una ocasión, Señor, dame Escocia o me muero. Su compromiso era con el Señor y también con la obra del Señor. Y desde ese punto, cuando vemos a John Knox, hermanos, algo increíble de este señor es que su pasión estaba por aquellos perdidos. Quizás nosotros hoy en Cuba vemos la necesidad, la crisis, todo lo que hay, y algunos quizás piensan que si se van a otro lugar sería mejor, pero escucha, mientras estemos en este lugar hay que seguir defendiendo el evangelio, que es el que puede transformar nuestra nación.
Hay muchos perdidos en nuestra nación que necesitan a Cristo. Y al igual que este señor John Knox, que dijo: Señor, dame Escocia o me muero, quiero hablarle a los perdidos. Yo creo que este es otro de los que nos alienta en el día de hoy a ser ese tipo de cristianos, que vivamos el Evangelio en palabras y en hechos, ¿verdad? Tenemos también a Juan Calvino, muy conocido después de Lutero. Evidentemente, este señor hizo un gran avance después en la cuestión doctrinal, ¿verdad? Y en otras herramientas también. Tenemos a Teodoro de Beza en Alemania, Juan Calvino en Suiza, Teodoro de Beza Alemania, William Farel en Suiza. Y estos son solo algunos de todos esos hombres. ¿Por qué les muestro estas fotos? Porque quiero que vean, nadie le tiró la foto, sino que algunos hicieron esas pinturas posterior a cómo creen que fueron ellos, ¿verdad? Por algunos datos que aparecen. Y lo interesante es que cada uno de esos hombres, si se da cuenta, vivieron en países diferentes, pero tenían un mismo ideal: defender el Evangelio de Jesucristo. En una etapa donde si tú decías: vamos a la Biblia, leamos la Biblia, bueno, eso te podía traer algunas cosas en contra. Porque recuerda, era la Iglesia Católica Romana la que estaba estableciendo su gran poder. Ahora, rápidamente, ¿qué fue lo que ocurrió el 31 de octubre de 1517? En ese día, el monje Martín Lutero clavó una propuesta a las puertas de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, para debatir la doctrina y práctica de las indulgencias. Esa propuesta fue popularmente conocida como las 95 tesis. Fueron elevadas en las puertas de la iglesia del castillo, ¿verdad? Este hecho no fue un acto de provocación como algunos creen, que Lutero dijo: voy a provocar a la iglesia católica. No, sino más bien fue una invitación a debatir lo que la Biblia decía. Ojo con esto, Lutero era católico romano. Simplemente que como maestro, él empezó a confrontarse con varios pasajes de la Biblia, sobre todo con Romanos 1:17, cuando dice que el justo por la fe vivirá. Y en esos encuentros y en esos debates, él comienza, ¿verdad? Comienza una transformación en su mente y en su corazón. Y Lutero simplemente, él desarrolla lo que se conoce como las 95 tesis. Evidentemente lo que tengo acá es una traducción al español, pero él la escribe en latín. ¿Por qué la escribe en latín? Porque era una invitación a debatir con los maestros de la Iglesia Católica Romana sobre 95 cosas que él entendía que debían ser cambiadas. Qué valentía, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Este día, déjalo todo ahí. Ese día es conocido, ¿verdad?, por el inicio de la Reforma, pero yo me atrevo a decir que Lutero, en ese momento, ese mismo día, no tenía ni la más remota idea de a dónde iba a llegar esas 95 tesis. ¿Sabe por qué? Porque incluso cuando Lutero está haciendo eso, Lutero no quiere hacer una nueva iglesia. Lutero no quiere hacer una nueva denominación. Lutero simplemente quiere sanar la iglesia desde adentro y decirle al Papa, a los concilios, ¿verdad?, y a los dogmas que tienen establecidos: vamos a la Biblia por encima de todas las cosas. Y eso no le gustó a algunos, que para ese momento, el 31 de octubre de 1517, está ocurriendo algo con un señor llamado Johann Tetzel, que él era uno de los vendedores de indulgencias del Papa. ¿Qué era una indulgencia? Si un familiar había pecado, alguna de estas cosas, la indulgencia, tenían una carta certificada por el Papa que se te perdonaba este pecado o este otro pecado. Y el Papa decía que esas indulgencias y esa venta era necesario para construir la Basílica de San Pedro y todas estas cosas. Así que Lutero, mientras se dirige a las puertas de Wittenberg, esa foto que está ahí ya son las mismas puertas, pero ya son renovadas porque esa iglesia se quemó. Después se renovó y es esa foto que es lo más cercano a como era en sus orígenes. ¿Por qué les menciono esto? Porque la actitud de Lutero fue desafiante, no solo a los que leían la Biblia y enseñaban la Biblia, sino que fue desafiante al mundo. Y hay muchos cristianos hoy que por menos que eso, cuando se debaten leyes y perversiones, se quedan callados, porque no quieren buscarse problemas. Cuando en algún lugar maldicen a Dios, se quedan callados y nadie sale a decir: sí, pero eso no es así, porque no quieren, yo prefiero no buscarme ese tipo de problemas. Lutero tenía un compromiso, que es el compromiso de un hijo de Dios. Cuando estás comprometido con Dios y su palabra,
cuando alguien maldice su palabra, cuando alguien contradice su palabra, de alguna manera u otra, siempre pacíficamente, usted tiene que defender el reino de Dios. Usted y yo estamos llamados a defender la verdad de Dios. Y algo que hizo Lutero en ese día fue, ¿verdad?, poner públicamente que estaba en desacuerdo con lo que el hombre decía, porque él estaba leyendo la Biblia. Si alguien ha visto la película de Lutero, se la recomiendo al 100%, más de 2 horas, pero se la recomiendo. Hay una de las cosas que habla de que cuando Lutero se gradúa de doctor en teología, todavía no había leído la Biblia entera. ¿Cómo puede ser doctor en una materia donde no la conoce? Porque esa es la idea. La idea es doctor en lo que se dice de la Biblia, no en lo que la Biblia misma dice. Por eso, algo importante fue que esas 95 tesis fueron finalmente condenadas el 15 de junio de 1520. Es decir, en 1517 Lutero pone esas tesis, pero 3 años después es que se condenará públicamente esas tesis por una bula Exsurge Domine, que era el nombre que se le daba, del Papa León X. Y el Papa León X mandó a Lutero por lo menos a que se retractara de 41 de esas 95 tesis. Y Lutero, en la Dieta de Worms en 1521, una de las frases más impactantes de la historia, donde él dijo: a menos que me demuestren por la razón o por la palabra. Y esas son una de las cosas que nosotros estamos viendo hoy que se está perdiendo en el cristianismo. Los cristianos necesitamos ser valientes de parte de Dios. Hay cristianos hoy con miedo. Hay cristianos hoy con miedo a la palabra, pero también hay cristianos hoy con miedo a defender la palabra. Hay algunos que incluso por temor al desconocimiento que tienen de ella. Yo no puedo defender lo que yo mismo no conozco. Pero hay cristianos que pasan más tiempo en la televisión que en la misma palabra de Dios. Hay cristianos que pasan más tiempo viendo la novela con la familia que leyendo entre todo el mundo la Biblia. Y eso es algo que tenemos que reconocer, que es un conflicto, ¿verdad? Que es una crisis, o más bien que es un sacrificio que debemos nosotros tomar. Así que si nosotros hablamos de estas verdades, si nosotros hablamos de estos acontecimientos, hay una foto ahí que es de las 95 tesis en latín, y una copia. Y quiero en esta hora hablar de las principales enseñanzas de la Reforma. Son 5 principales enseñanzas de una manera resumida. Y cuando hablamos de las 5 solas, que es como se conoce, esta es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma. No es que Lutero dijo las 5 o que los otros reformadores dijeron las 5, sino que cada uno de ellos fue haciendo un aporte hacia estas 5 grandes verdades. Y en primer lugar, cada una de ellas fue un resumen de creencias teológicas básicas de los reformadores que entraban en contraposición con la Iglesia Católica. Esto fue declarada una guerra a la Iglesia Católica Romana. Y no porque se estaba simplemente en contra de que el Papa decía una cosa, sino porque la doctrina pura se había corrompido a tal nivel que la salvación ahora era por obras y no era por gracia. Entre muchas demás cosas, entre muchas otras cosas. La palabra latina sola significa simplemente solo o solamente. Todas estas declaraciones rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina y que los reformadores criticaron. Cada una de esas declaraciones denunciaba la usurpación de competencias, atributos o cualidades por parte de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Romana, y especialmente por su cabeza, el Papa. Hay una cosa interesante, que si usted lee las 95 tesis, Lutero atacaba algunas cosas que se le habían atribuido al Papa, pero aún así se le seguía dando cierto reconocimiento. Más adelante eso cambia, para que usted entienda que no fue que Lutero hizo toda la Reforma, sino que él fue una voz. Y todos sabemos que un fuego comienza por una primera llama. Y él fue esa primera llama que Dios usó. Ahora, veamos rápidamente cuáles son, ¿verdad?, esas postulaciones. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como solamente la Escritura. En segundo lugar, solo gracia. Tercer lugar, solamente por la fe. Cuarto lugar, solamente Cristo. Y en quinto lugar, solamente a Dios la gloria. Estas fueron 5 ideas principales que, si usted estudia la historia de la Reforma, cada una de esas ideas, más o menos, cada una de ellas va a estar
entre los hombres que decidieron decir no a lo que dice el Papa y los concilios. Vamos a lo que dice Dios. Veamos rápidamente algunos datos específicos de solamente la Escritura. Y esto es para aquellos que quizás hoy hasta olvidaron traer su Biblia, para que vean que en aquel tiempo lo que hubiese dado un cristiano de aquel tiempo por tener una Biblia impresa en su poder. Dice así, cuando se habla solamente de la Escritura, la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre la autoridad puede resumirse en 3 puntos. Ellos creían que había 2 fuentes de revelación: la Escritura y la tradición. El problema aquí, ¿cuál es? Que si hay una fuente de revelación, la Biblia, pero la tradición, ¿qué era la tradición? Lo que decía el Papa y los concilios de la Biblia. Y ahí es donde se complican las cosas. Porque yo puedo decir de la Biblia, yo puedo predicar de la Biblia, pero si en un punto donde yo predique o hable o piense de la Biblia está en contraposición con la Biblia misma, usted tiene que desechar lo que yo estoy diciendo y quedarse con lo que Dios dice en su palabra. La Iglesia Católica no. La Iglesia Católica decía, será exactamente lo que dice la Iglesia Católica, tiene la misma autoridad, lo que diga el Papa tiene la misma autoridad de lo que diga la Biblia misma. La Escritura no es suficiente para dar el conocimiento salvador de Dios. Esta fue una de las frases de la Iglesia Católica Romana. Se necesita el testimonio de la Iglesia. Otra de las ideas que ellos tenían con la Biblia es que por encima de la Escritura y la tradición está la autoridad de la Iglesia en la persona del Papa, quien es infalible y es quien a fin de cuentas define la doctrina. ¿Sabe cuál es una de mis mayores responsabilidades en esta congregación? Que pueda dar y enseñar sanamente todo el consejo de Dios, entre otras cosas, pero esa es una de las principales. Si algún día alguna de estas enseñanzas fuera contrarias a la Biblia misma, entonces usted tendría que decidir quedarse con lo que la Biblia dice antes con lo que pueda decir un hombre, porque los hombres fallan, los hombres se equivocan. La Iglesia Católica decía, no, el Papa es infalible. No he conocido todavía un hombre que sea infalible. Todos cometemos errores. Ahora, en contraste a esa postura, Lutero entendía por la misma palabra de Dios que las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son la única, suficiente e infalible regla de fe y práctica. De hecho, cuando a Lutero se le dice que se retracte, recuerden, en 1521 de esas tesis, ya le había escrito también otros libros para ese momento. Quiero leerle una porción que es traducida de lo que él dijo cuando delante de todo el mundo le dijeron, ¿verdad? El Papa León X le dijeron, retráctate, es decir, arrepiéntate de todo eso que has dicho, y todo quedó muy bien. Dice así esta traducción: no quiero ni puedo retractarme a menos que se me pruebe por el testimonio de la Escritura o por medio de la razón que estoy equivocado. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios ni en lo de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios y es honrado, dice, y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Si usted ve la película se va a dar cuenta que cuando le dicen, ¿cuál es tu respuesta?, él pide un día. No, tengo que pensarlo. Y se va a orar, porque se estaba jugando su vida. Y es en ese punto donde él dice, ni quiero ni puedo. ¿Qué pasaría si te pusieran a decidir entre Dios y su palabra y tu vida? ¿Qué pasaría si te pudieran a decidir entre Dios y su palabra y la educación de tus hijos y el futuro de tus hijos? Se da cuenta que el Evangelio, el sacrificio más grande, ya lo hizo Cristo. Pero nosotros tenemos un sacrificio humano que es negarnos a nosotros cada día. Y es justo en ese punto, hermano, donde debemos ver lo que maravillosamente dice la palabra del Señor. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón.
por este libro se ha derramado posiblemente más sangre que por cualquier otro libro. De hecho, no posiblemente, seguro. Por traducciones de este libro, muchas personas dieron su vida. Y a veces nosotros lo tenemos empolvado y lo tenemos guardado. Hermanos, nosotros no idolatramos la Biblia, no adoramos la Biblia, adoramos al Dios de la Biblia. Y por medio de la Biblia nuestra adoración se perfecciona. Por medio de la Biblia nuestra vida crece. Por medio de la Biblia quitamos todas esas impurezas y esas prácticas que no le agradan a Dios. Por eso es que muchos han intentado atacar durante tanto tiempo la palabra del Señor. Hay otro texto que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso es que la Biblia tiene la calidad que tiene y es única porque viene de Dios. Él es su autor. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la Biblia es todo lo que el hombre necesita en esta vida. Para conocer el consejo de Dios es la Biblia, nuestra regla de fe, de lo que creemos, y práctica, lo que vivimos. Así que eso es solamente la escritura de la Reforma. El segundo es el solo gracia. Evidentemente, cuando hablamos de solo gracia, puedo leer un texto, ¿verdad?, resumiendo este punto, y es: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe cuál es la máxima diferencia que tiene el cristianismo con todas las religiones? Todas. Que todas las religiones fuera del cristianismo evidentemente son falsas, porque contradicen la Biblia, manipulan la Biblia, tuercen la Biblia, o ni la toman en cuenta, y porque tratan de una salvación, en la gran mayoría de ellas, que habla de salvación, porque otras ni de eso hablan de salvación por obras. Hay que hacer cosas. Y el cristianismo, si habla de obras, la obra del Cordero en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de que es solamente por la gracia, estos hombres de Dios entendieron una verdad que nosotros tenemos que abrazar todos los días. Si hoy estoy de pie, es por la gracia del Señor. Si hoy continúo peleando esta batalla y sigo venciendo, es por la gracia del Señor. Si mi matrimonio, a pesar de tantas turbulencias, permanece en pie, ha sido por la gracia del Señor. Si mis hijos, en medio de toda esta influencia, siguen buscando a Dios porque le estamos enseñando su amor, es por la gracia de Dios. Y recordemos, hermano, el mayor sacrificio de la historia fue una obra realizada para que nosotros no tengamos que hacer obras, sino creer a esa obra de la cruz. Voy a pasar a la tercera, solamente por la fe. Y en esta voy a leer el texto que taladró la vida de Lutero. Y ese texto no taladró la vida de Lutero el 31 de octubre de 1517. Evidentemente fue antes de ese día. Posiblemente algunos piensan que fue 1 o 2 años antes de llegar a ese día del 31 de octubre. Dice así: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quiero que piense por un momento la vida de Lutero. Lutero ha dispuesto, en un momento difícil de su vida, él hizo una promesa que se iba a dedicar al ministerio, ¿verdad? Y él, cuando hace esa promesa, se la va a cumplir el Señor, y él entonces comienza en la cuestión de como monje. Lutero ha pasado toda su vida escuchando que la salvación es por obras. De hecho, ¿sabe cómo funciona la salvación en el código católico? Es de esta manera: la salvación es igual a la gracia en los sacramentos, los 7 sacramentos, la fe más las obras. Y en ese punto, un día, por la providencia del Señor, Lutero, fíjense, no fue escuchando al Papa, no fue escuchando los concilios o leyendo las interpretaciones de la Biblia, sino fue leyendo la propia Biblia. Claro, al él ser un monje, tenía acceso privilegiado a la palabra de Dios. El resto no. El resto dependía, el domingo en misa, lo que le dijeran de la Biblia.
Dice que un día, claro, él posiblemente la estuvo leyendo en griego o en latín, pero vamos a leerla en español, que es nuestro idioma. Imagínate un día, después de haber escuchado por tantos años, incluso después en el ministerio, tus maestros, todo el mundo, que hay que obrar para salvarse. Y Lutero llega a este punto donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, hace una referencia al Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. Y yo creo que justo en ese momento, aunque sea especulación mía, yo creo que justo en ese momento la obra del Espíritu Santo tomó el corazón de Lutero y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué estás creyendo? Incluso declarado por el mismo Lutero, fue en este pasaje donde algo se cayó de sus ojos. Esa mentira de años, de 1100 años, se cayó completamente. Y una frase comenzó a taladrar a partir de ese día hasta su muerte. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y escuchaba un Juan Texel gritando, ok, indulgencias, indulgencias. Incluso Lutero declara que cuando fue a Roma y vio lo que hacía la gente por pagar dinero para que se perdonara pecado a su familia, él regresó a Alemania trastornado. Y ese pasaje era Dios mismo gritando a su oído, a su corazón. Por eso el héroe de la Reforma no es Lutero. El héroe de la Reforma es el héroe de la historia, el que dio su vida en la cruz y el que sigue alentando, fortaleciendo, cuidando y guiando a la iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Ese es Jesucristo, alfa y omega, principio y fin. Y es en medio de eso donde Lutero dijo, mas el justo por la fe vivirá. Hay que hacer algo porque esto está mal. Descubrir el problema, la mayoría de las ocasiones, es lo más fácil, cuando se compara con cómo enfrentamos el problema. Mucha gente puede saber lo que está mal, pero por diferentes cosas y compromisos decide no actuar. Lutero vio algo que estaba mal. ¿Y sabe cómo fue? Hermano, fue leyendo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta por qué es tan importante cuando nosotros dedicamos tiempo a su palabra? Cuando nosotros dedicamos tiempo a humillar nuestro intelecto, nuestra vida, nuestra mente a su palabra. Y es justo en este punto cuando vemos, no le voy a mencionar ahora todos los puntos sobre los sacramentos y la idea de los sacramentos y todas estas cosas es que la salvación tenías que obrar para alcanzar algo. Incluso hasta alguien ha llegado a decir, pero es que los hombres cuando queremos obtener algo tenemos que hacer obras. Evidentemente, el principal conflicto de la Iglesia Católica en este punto se resolvió con esa frase, solamente por la fe. Solamente por la fe. Y es en esto donde la solo fide, como se mencionaba, ¿verdad? En latín, estaba enfocada en el efecto de la justificación del Señor. De hecho, se hizo un concilio para que usted no piense que la Iglesia Católica Romana se quedó de brazos cruzados. A esa reforma, ellos hicieron lo que se conoce en la historia como una contrarreforma. Lo que se conoce en el Concilio de Trento, 1545 a 1563, que se hizo en 3 eventos durante esos años. Ellos dijeron, en el Canon 9, la Iglesia Católica dijo esto: si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entiende no requerirse nada más con que coopere, sabemos que eso tiene que ver mucho con el dinero y las obras y todas estas cosas, dice, a conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. Eso dijo ese concilio condenando la salvación solo por fe. Hizo otro canon que decía, si alguno dijere que los hombres se justifican por la sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de los pecados, excluida la gracia y la caridad que se difunde en sus corazones por el Espíritu Santo y les queda inherente, o también que la gracia para que nos justifiquemos es solo favor de Dios, sea anatema. Recuerda que en este conflicto se necesitaba mucho intermediario. Cuando alguien de hecho iba al confesorio, ¿verdad? Iba a confesarse, necesitaba un sacerdote. Pero con este tema de que es solo por la fe, ahora se entiende que nosotros tenemos libre entrada al Padre Celestial y es por fe. Y es en ese punto donde la iglesia hace un ataque
constante y determinante en lo que la salvación ellos entendían. Cuarta sola, solamente Cristo. Claro que todo esto tiene que llevar hacia Jesucristo, ¿verdad? Dice así este pasaje que quiero leer. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Había muchas ideas de los católicos sobre este punto. Por cuestión de tiempo no puedo hablar de todas ellas, pero lo que sí quiero resaltar es que los protestantes se opusieron a exaltar a cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Mientras ellos exaltaban a un papa, mientras ellos tomaban después de la muerte de algunos santos de la iglesia romana y lo exaltaban a los altares, fue esta sola la que dijo: solamente Cristo merece la gloria. Solamente a Cristo daremos la gloria. Y la pregunta es, ¿acaso Cristo necesita de ayudantes? ¿Acaso Cristo necesita de secretarias, secretarios, intermediarios? Como la propia Iglesia Católica lo declaró en uno de sus concilios en los primeros siglos de la etapa de la historia de la Iglesia, donde dijeron: María es corredentora con Jesús. Qué increíble. Cuando fue la propia María que dijo: ¿pero quién soy yo? Una sierva que tú has mirado. De hecho, soy bendita porque tú me has visitado. Solamente Cristo. Y este pasaje de Hechos 4:12 dice: es Jesús la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y la idea de esa cabeza del ángulo en la construcción de los judíos es que ellos ponían una piedra angular. Esa piedra tenía una idea que guiaba hacia 90 grados por donde se debía llevar la construcción. Y justo en esa piedra angular, si no existía, no había edificación que pudiera mantenerse firme. Y ahora Lucas está diciendo en el libro de los Hechos: Cristo es la piedra angular. No a María, no a Lázaro, no a ningún santo, no a ningún personaje bíblico o no bíblico, solo Cristo. Hermano, Cristo es todo lo que tenemos y eso es más que suficiente. ¿Alguien puede decir amén? Y la última sola, que es un resumen, yo creo, de estas cuatro presentadas, es Soli Deo Gloria. Es la forma latina de decir solamente a Dios la gloria. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como bien decía la hermana Elín en el devocional, hoy homenajeamos al pastor, pero no damos adoración a ningún hombre, no damos exaltación a ningún hombre, damos gracias a Dios por los siervos, damos gracias al Señor por aquellos que nos enseñan su palabra, pero la gloria solo será para el Rey de Reyes. Y ese es uno de los problemas más grandes que tiene el hombre, que el hombre quiere atribuirse la gloria a sí mismo, que el hombre quiere robarse lo que le pertenece a Dios, que incluso en el Antiguo Testamento dice que no compartiré mi gloria con nadie más. El mismo Señor dice así. Esta sola de Soli Deo Gloria habla de que mientras la Iglesia Católica Romana ponía en los altares muchos santos, solo hay un Dios que merece y recibirá y recibe toda la gloria. ¿Alguien puede decir amén? Cuando pasa algo en nuestra vida y podemos ver la mano del Señor, podemos siempre decir esa frase: solo a Dios la gloria. Gracias al Señor porque usó hombres, gracias al Señor porque ha usado diferentes maneras de bendecirnos, pero solo a Dios la gloria. Cuando se intercambia la gloria de Dios y se le da a los hombres, se llama idolatría. Cuando se intercambia la gloria de Dios y se le da las cosas, se llama idolatría. Solo a Dios se le da la gloria. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien puede decir Soli Deo Gloria. Solamente daremos la gloria al Señor, ¿verdad? Además de las escrituras, las enseñanzas apostólicas por medio oral, la sucesión petrina del primado de Roma y los conflictos son fundamentos de la fe. Eso dijo la Iglesia Católica Apostólica Romana. La respuesta fue no, solo la escritura. Afirmaron que además de la gracia era necesaria la obra para la salvación. Respuesta a esa afirmación de la Iglesia Católica Romana, respuesta de la Reforma: no, solamente por la fe.
reafirmando la veneración de la Virgen María y muchos otros santos, la respuesta seguirá siendo la misma. En 1517 en adelante hasta el día de hoy, 504 años de historia, hoy, siglo XXI, ¿verdad? Año 2021, 31 de octubre, seguimos diciendo solamente a Dios la gloria. Este periodo nos habla de todas las batallas que libraron estos hombres de Dios ante los enemigos del mismo Señor y su palabra. Muchos de ellos hicieron grandes aportes a la doctrina cristiana. Muchos de ellos dieron incluso su vida. Mi pregunta para ti hoy es: ¿qué estás dispuesto a sacrificar tú hoy? Y no es para tu salvación, ya por esa se dio el sacrificio, sino es por tu fidelidad. Solo Escritura era la declaración, era el grito que decía: solo la Biblia es suficiente. ¿Estamos nosotros en contra de los libros cristianos, de cristianos, evangélicos, protestantes, verdad? No, pero será siempre la Escritura la que primará y reinará por encima de todo libro o incluso de toda interpretación humana. Solo por la fe, ¿verdad? Solo por la fe es que podemos tener la salvación. Y solo por la fe es que seguimos viviendo en esa salvación del Señor. Solo por gracia, no es por obras, no es por otra actitud humana o de otros dioses falsos. Es solo por la gracia del Señor que hoy podemos levantarnos y decir: Señor, gracias porque hace 504 años atrás levantaste un Lutero, pero gracias porque hoy yo en mi casa te podemos servir por tu gracia. Solo a Cristo, ¿verdad? O solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que estará contigo en todo momento. Y es por el único que podemos ser salvos. Y por último, terminamos diciendo: solo a Dios la gloria. Es una breve historia de la Reforma con sus 5 solas. Muchos hombres fueron usados. Quizás no estamos mencionando a la gran mayoría de ellos, pero una cosa sabemos: que Dios, la iglesia y la palabra jamás serán destruidos. Dios es nuestro Rey, la iglesia es su cuerpo que continúa luchando el evangelio, predicando el evangelio, y su palabra pasarán cielo y tierra, mas tus palabras, Señor, no pasarán. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades. Somos tus hijos, te amamos y te bendecimos y te damos gloria, Señor. Porque por tu gracia estamos en pie. Por Jesucristo somos salvos. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra en Efesios, a seguir viviendo de acuerdo a tu voluntad, a seguir viviendo de acuerdo a esas obras que tú preparaste de antemano, Señor, para que anduviésemos en ellas. Ayúdanos a vivir santamente para ti, oh Dios. Gracias, oh Dios, por Lutero y todos estos hombres tuyos, que muchos de ellos dieron su vida por el evangelio. Ayúdanos a nosotros hoy a ser parte 504 años después de esa historia que todavía se está escribiendo, y que nuestra oración, que nuestra devoción, que nuestros hijos vivamos esa promesa maravillosa que hizo Josué, Señor, y que declaró Josué: que los demás sirvan a quienes quieren servir. Yo y mi casa te serviremos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. A tu nombre, gloria.